que los contribuyentes puedan dar datos de los préstamos obtenidos. En esta parte dice préstamos obtenidos y remanente de los ingresos grabados de ejercicios fiscales anteriores. O sea que lo que le sobró como préstamo, pero del ejercicio fiscal anterior. Nosotros estaríamos declarando lo que sería del año 2021, pero podemos colocar también remanentes que son del año 2020. RUT de la entidad prestadora del servicio. Entonces, ahí vamos a colocar el número de RUT. Por ejemplo, si Sandra obtuvo un préstamo de alguna cooperativa, ponemos el número de RUT de esa cooperativa. Fecha de obtención del préstamo. Se coloca aquí la fecha en que Sandra accedió a ese préstamo. Luego dice monto total del préstamo o del remanente de ejercicios anteriores. O sea que, ¿cuánto fue el préstamo al cual accedió Sandra, ¿verdad? ¿Cuánto fue la totalidad? Monto del préstamo o del remanente utilizado en el ejercicio que se liquida. Supongamos que Sandra accedió a un préstamo de 20 millones. Entonces voy a colocar aquí 20 millones. Y aquí voy a voy a escribir cuántos guaraníes de esos 20 millones es lo que Sandra ya pagó. Supongamos que en julio ella accedió a ese préstamo de 20 millones y su cuota es por decir nomás, 2 millones. Y ella pagó desde agosto hasta diciembre, ¿verdad? Entonces voy a sumar cuántas cuotas ya pagó Sandra de ese préstamo y eso es lo que voy a colocar aquí. ¿Cuánto ya pagó? ¿Sí? Por eso dice utilizado. Después tiene varios casilleros porque puede ser que una persona tenga préstamos con diferentes entidades. Puede ser con una cooperativa tiene un préstamo, con otra cooperativa tiene otro préstamo, con el banco tiene otra deuda, ¿verdad? Y así. Por eso tiene varios casilleros. Después tenemos el cuadro 2, que es donde colocamos los familiares a cargo del contribuyente. Primero, tipo de familiar, cónyuge primero. Entonces ahí vamos a colocar número de cédula del marido de Sandra, pero atiendan bien una cuestión. ¿Cuándo nosotros podemos escribir de que el cónyuge es familiar a cargo del contribuyente? Solamente si el cónyuge no es contribuyente del IRE, del impuesto a la renta personal o del IDU. Si es contribuyente de esos impuestos, no se puede considerar como familiar a cargo. Atiendan bien esta parte. Todas estas especificaciones ustedes van a encontrar también dentro de este dentro de la ley. Les voy a ir diciendo en qué parte mismo de la ley está. Está en el artículo 65, por decir nomás. Si a ustedes en algún momento les toca hacer en la vida real, en la declaración del IRP, para que ustedes puedan llenar este cuadro, tengan muy en cuenta el artículo 65 de la ley 6380. ¿Cuándo un familiar puede declararse familiar a cargo? Cónyuge, por ejemplo, dice, el cónyuge, aun si no son casados, digamos, no hicieron el matrimonio por civil.
Igual si es unión de hecho, siempre que el contribuyente que este cónyuge, ¿verdad? No sea contribuyente del IRE, del IDU o del IRP. Después dice hijos menores de edad. Hijos menores de edad, en todos los casos se puede considerar familiar a cargo. Hijos mayores de edad, ese sí tiene una condición, ¿verdad? Hijos mayores de edad que se encuentren estudiando en establecimientos de educación superior, ¿verdad? ¿Y qué más también nos dice la ley? De que esos hijos mayores de edad, los, eh, los padres, los abuelos y los suegros, estamos hablando desde acá, hijos mayores de edad, padres, abuelos y suegros tienen que tener la característica de que si perciben algún salario, estos familiares, esos salarios, la suma de esos salarios no tiene que superar los 30 millones de guaraníes en un año. Esa es la condición. Después, para hermanos menores de edad no existe ningún condicionamiento. Igual pueden ser familiares a cargo. Bueno, entonces ahora vamos a volver. eh, para este ejercicio, nosotros no vamos a llenar esta parte del anexo, pero porque no tenemos los datos, ¿verdad? Pero en la vida real sí hay que llenar con esos datos. Bien, ahora me voy a fijar si es que hay personas que a lo mejor estén solicitando unirse. No hay nadie, entonces. Sí, te escucho, Juana. Sí o sí hay que llenar. Bueno, voy a volver otra vez al anexo. Por lo general, la persona sí o sí sacó un préstamo de algún lugar, ¿verdad? Una persona casi siempre de. Entonces, ahí vamos a llenar el préstamo. Supongamos que no sacó ningún préstamo de ningún lugar. Entonces, ahí no llenamos. Ahí no hay nada que llenar entonces, ¿verdad? En familiares a cargo, tiene que ser una persona, para no llenar esto, ¿verdad? Tiene que ser una persona que su cónyuge sea contribuyente del IRE, del IDU o del IRP. Entonces yo no voy a llenar esto porque no puedo considerarle familiar a cargo entonces al marido o a la esposa del contribuyente, ¿verdad? O de la contribuyente. Si la persona no tiene hijos menores de edad, entonces aquí si es que voy a llenar, tengo que estar colocando los números de cédula de esos hijos menores de edad. Y a medida que yo voy llenando, acá en la parte de cantidad se va llenando por sí solo. Voy a mostrarles. Por ejemplo, Sandra tiene 3 hijos, entonces voy a colocar acá. No me está funcionando mi. Y alguien está solicitando unirse un ratito. Vamos a admitirle. Bueno,
Aquí voy a colocar cualquier número como se dice, ¿verdad? El internet es lo que está fallando, por eso no me está funcionando bien. Voy a escribir acá. Voy a ponerle más grande su número de cédula. Ahí, por ejemplo, yo llené con un número de cédula y acá me aparece en cantidad, ya me aparece 1. Y después voy a llenar con otro número de cédula. Ahí ya me dice 2 hijos menores de edad. Después tiene otro hijo más. Entonces voy a poner así. Y ahí ya es cantidad de hijos, 3. Entonces, para cantidad de hijos, se dan cuenta ustedes también que hay espacio para colocar, para hijos menores. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares tenemos para colocar hijos menores de edad. ¿Qué les pareció eso? Este, en este caso nosotros no vamos a completar solamente para mostrarles nada más. Supongamos que la persona no tiene hijos menores de edad, entonces no voy a escribir nada aquí. Pero sí tiene hijo mayor de edad por quien está pagando su facultad y todo eso. Su hijo trabaja, pero está ganando un sueldo mensual de 2.200.000, supongamos. Entonces hay que multiplicar 2.200.000 por 12 y eso me da 26.400.000. ¿Qué me dice la ley? Yo puedo declarar que ese hijo es familiar a cargo si es que su sueldo en un año no supera 30 millones. En este caso, si es 26.400.000, entonces sí puedo colocar el número de cédula de ese hijo mayor de edad, ¿verdad? De lo contrario, no. Hermanos mayores de edad, eh, pero la misma cosa que el anterior también. Perdón, menores dice. Cuando es menor de edad, sí o sí se puede colocar como familiar a cargo, sí o sí. Padres, abuelos y suegros, la misma cosa. Si sus salarios en un año, la suma de sus salarios no superan 30 millones de guaraníes. Y después dice otra persona sobre la que exista obligación legal de prestar alimentos. O sea que esta parte de cuadro de familiares a cargo, sí o sí podemos llenar de acuerdo a la situación de cada contribuyente. ¿Entienden? No va a ser igual para todos. Cada quien tiene una situación específica, ¿verdad? Bueno, este tenemos, entonces vamos a utilizar otra vez la parte de la declaración y vamos a centrarnos en los ingresos obtenidos por la prestación de servicios. Y nosotros tenemos en nuestro ejercicio resuelto, tenemos este, voy a usar mi archivo de ejercicio resuelto para poder ver ejercicio 2. En el ejercicio 2, en la primera parte nosotros hallamos los ingresos de Sandra. Sandra es una persona que presta servicios personales en forma independiente.
En este caso tenemos dos opciones en el rubro 1. Colocar que es un ingreso por prestación de servicios personales en el inciso A o que es un ingreso en carácter de padres, tutores o curadores. En el caso en el segundo caso del inciso B, es cuando la persona percibe ingresos, pero no es directamente de él, sino que corresponde a un menor de edad, corresponde a una persona que está bajo su tutela o corresponde a una persona que está bajo su curatela, ¿verdad? Bueno, entonces, en nuestro caso es del inciso A, servicios personales. Y vamos a colocar ahí el importe de grabados. Sería el monto de importes grabados sin IVA. 198.504.000 es el único ingreso que tenemos en nuestro ejercicio resuelto, ¿verdad? Bueno, en el inciso B nosotros no tenemos, en caso de que por ahí, ¿verdad? Sandra tenga a una persona bajo su tutela o curatela, entonces se coloca también el importe en grabados, también va a ir, si es que posee ese tipo de ingreso, ¿verdad? Y se va a sumar juntos. No es nuestro caso, entonces nosotros no vamos a llenar esa parte. Ahí ya está. Después tenemos el rubro 2, egresos deducibles del ejercicio fiscal. Y para eso vamos a fijarnos en la parte donde dice egresos del ejercicio fiscal 2021. Y tenemos egresos que son deducibles y egresos no deducibles. Vamos a trabajar con los que son deducibles. El primero dice alquileres pagados. Entonces, alquileres pagados, vamos a ver si es que dentro de estos incisos no tenemos ese ítem de alquileres. Por ejemplo, dice egresos directamente relacionados con la actividad grabada. Podemos considerar que es alquileres pagados. Entonces, eso viene a ser 13.200.000. Yo voy a estar anotando. 13.200.000. Después, me dice alimentación, gastos de alimentación. No hay directamente así con ese nombre, pero voy a colocar ya los 13.500.000 aquí. Este, gastos de alimentación viene a ser un gasto personal, egresos personales y de familiares a cargo se colocan dentro de este casillero. Entonces lo que yo voy a hacer es sumar todo lo que son gastos personales y de familiares a cargo para poder colocar en este casillero. Entonces, para gastos personales voy a tener en cuenta alimentación, que es 25.885.714. A eso le voy a sumar también lo que estaba grabado al 10%, que es de 8.592.000. Después, otro gasto personal también es vacaciones. Pero vacaciones tengo que tener en cuenta solamente el que es de 2.200.000, que es el que se considera deducible. 2.200.000. Luego me dice vestimenta. Vestimenta es un gasto personal también.
7.540.000. Yo ya me estoy fijando directamente en los detalles del ejercicio resuelto. Después, este, útiles e impresos. También es un gasto o útiles e impresos. Podemos colocar en el inciso A que dice egresos directamente relacionados con la actividad grabada, porque eso es para llevar a cabo el trabajo, ¿entienden? Por eso podemos tener en cuenta útiles e impresos para el inciso A también. Después me dice gastos de familiares a cargo, 4 millones, y eso sí voy a poder colocar en este inciso B. Entonces voy a sumar 4 millones también. 4 millones. Después, me pide acá egreso personal por la adquisición de autovehículo. Vamos a ver si Sandra compró vehículos, si tiene. Y vamos a ver también si hay un rubro aparte, un inciso aparte, mejor dicho, que me pida egresos por la compra de muebles. No hay. Inmuebles sí hay, pero muebles no. Entonces, la parte de muebles voy a unir con gastos personales. Entonces, muebles también voy a colocar aquí, que es de 8.410.000. 410.000. Y me da 56.627.714. No sé si ustedes están haciendo también el llenado, la suma, ¿verdad? Pero después van a hacer también. De hecho, que esto tiene que coincidir con el ejercicio resuelto que nosotros habíamos desarrollado. Egresos directamente relacionados. Vamos a tener en cuenta entonces dos egresos. Uno que sería la parte de alquileres pagados, que es directamente relacionado. 13.200.000. Más. Otro gasto relacionado es útiles e impresos. 2.450.000. 15.650.000, entonces va a ser el inciso A. 15.650.000. Bien, después todo lo que a nosotros nos pida aparte, entonces vamos a colocar si es que tenemos. Egresos personales y a favor de familiares a cargo, pero realizados en el exterior, tratándose de salud y educación, es lo que está permitido deducir, pero nosotros no tenemos. Egreso personal por la adquisición de un autovehículo cada 3 años. ¿Se acuerdan que en nuestro ejercicio decía primera vez que compras para su vehículo? Entonces sí es deducible. 25 millones. O sea, vamos a colocar entonces aquí 25 millones. Después, aporte patronal a favor del trabajador realizado al sistema de seguridad social creado o admitido por ley o decreto ley. ¿Qué significa esto? Si Sandra tiene una persona que trabaja con ella y Sandra paga por esa persona su IPS, entonces se puede colocar en este casillero, pero nosotros no tenemos ese caso, ¿verdad? Luego dice aporte a un sistema privado de seguridad social realizado por el prestador de servicio personal independiente.
Esto sería en el caso de que Sandra decida aportar a un seguro social privado para ella misma, ¿verdad? No es para ella, para otra persona, sino que para sí misma. Después dice cuotas, aportes, diezmos y donaciones. Solo se podrá consignar hasta el 5% de la renta bruta grabada del ejercicio fiscal que se liquida. Entonces, eh, hay unos requerimientos que se deben tener en cuenta cuando se trata de cuotas, aportes, diezmos y donaciones. La persona jurídica a quien se le realiza la donación tiene que ser una entidad de beneficio público. Ese, ese condicionamiento se tiene. Si la persona no es de beneficio, la persona jurídica no es de beneficencia pública, entonces no es válido la donación que se realizó. Entonces, al no ser válido para la SED, entonces no podemos deducir tampoco como egreso, no es deducible. Bueno, después dice egresos deducidos en el ejercicio fiscal. Ahí está la suma de todo lo que nosotros llenamos en estos casilleros, ¿verdad? Se suma en forma automática. Egreso personal por la adquisición al contado de un inmueble para la vivienda. Se puede deducir un inmueble cada 5 años. Ese es un nuevo condicionamiento también del IRP. Bueno, nosotros solamente tenemos hasta ahí y en total tenemos egresos 97.277.714. Y eso tiene que coincidir con nuestro ejercicio. Yo estoy verificando y sale exactamente igual. Egresos deducibles en el ejercicio fiscal 2021, dice en el ejercicio. Bueno, entonces pasamos al siguiente rubro. Rubro 3. Se dan cuenta cómo a medida que vamos llenando el formulario, el rubro 3 ya se va llenando por sí solo. En el inciso A tenemos ingresos brutos grabados del ejercicio fiscal. El sistema trasladará automáticamente el monto de la casilla 14 que estaba en el rubro 1, el total de ingresos grabados. Después dice, en el B dice, menos egresos deducidos del ejercicio fiscal. El sistema trasladará automáticamente el monto de la casilla 22, limitado hasta el monto de los ingresos grabados registrados en la casilla 25, refiriéndose a este. Después dice resultado después de descontar los egresos deducibles. El sistema calculará automáticamente la diferencia, o sea que va a restar la casilla 25 menos lo que hay en el casillero 26. Entonces ahí se resta y se tiene después el resultado, ¿verdad? De ese resultado, a ese resultado nosotros ya le llamamos renta neta imponible dentro de nuestro desarrollo del ejercicio. Ahí ya determinamos la renta neta imponible. Voy a ver si coincide con lo que habíamos hecho. 101.226.286. Coincide. Bueno, entonces tenemos opciones también de colocar. Aquí dice, eh, podemos colocar egreso personal por la adquisición al contado de un inmueble. O sea que esto se iba a llenar también de forma automática si es que nosotros utilizábamos eso en el rubro 2. Si es que teníamos ese importe, ¿verdad? Se iba a aparecer también, iba a aparecer también aquí.
Después, aquí dice monto total o porción de los préstamos, financiaciones obtenidos en el ejercicio o el remanente de los ingresos grabados de los 5 últimos ejercicios fiscales anteriores. Si nosotros utilizamos la parte del anexo, donde se nos pide los datos de los préstamos que obtuvo el contribuyente. Aquí dice el sistema trasladará automáticamente el monto registrado en la casilla 102 del anexo, solamente cuando el total de egresos por la adquisición al contado de un inmueble para la vivienda supera el valor registrado en la casilla 27. Si es que supera este importe, es lo que se va a trasladar aquí. Después dice saldo de egresos por la adquisición de un inmueble para la vivienda no arrastrable. O sea que eso constituye una pérdida fiscal, pero no se va a poder utilizar para el siguiente ejercicio. Por eso dice no arrastrable. No se considera una pérdida que se pueda utilizar para los demás ejercicios. Después dice pérdida por adquisición de un inmueble arrastrable al siguiente ejercicio fiscal. El sistema va a calcular automáticamente el monto de los egresos por la adquisición de inmuebles que ha superado la renta bruta, pero que ha sido cubierto por préstamos, financiaciones o remanentes utilizados en el ejercicio fiscal que se liquida. Y eso el sistema va a calcular y va a colocar aquí el monto que corresponde, lo que se considera como pérdida arrastrable. Bueno, como ven entonces, todo esto, el F, el G, el inciso H también, todo es automático, ¿verdad? De hecho que completito dice que el sistema va a calcular en forma automática. O sea que rubro 3 nosotros no llenamos absolutamente nada, ¿verdad? Todo es de por sí, como se dice. Rubro 4. Pérdida fiscal arrastrable. Esto todito también es de manera automática también se llena. Aquí dice una parte donde nosotros podemos llenar. Porción de pérdida fiscal arrastrable que debe excluirse en el ejercicio que se liquida por haber superado los 5 años de arrastre permitidos por la ley. Este monto deberá ser calculado y registrado por el contribuyente. Tratándose de una pérdida fiscal, de que siempre tus egresos superen a tus ingresos, ¿verdad? Y eso podés utilizar otra vez a tu favor en los siguientes ejercicios. A eso se refiere. Bien, nosotros no tenemos ese caso, así que vamos a pasar al rubro 5. En el rubro 5 tenemos determinación del impuesto y liquidación final. Y aquí tenemos como se suele ver en los formularios la parte donde una columna está todo lo que es a favor del contribuyente y otra columna está todo lo que es a favor del fisco, ¿verdad? Lo que es a favor del fisco, ustedes ya ven de que se llena en forma automática. Yo esta parte no llené absolutamente nada. Esto, a medida que yo llenaba los ingresos, los datos de los egresos, ya se fue llenando totalmente de forma automática. Entonces, renta neta imponible me da 101.226.286. Ese monto coincide con lo que nosotros habíamos hecho en la resolución de nuestro ejercicio. Después el sistema
calculó ya automáticamente el impuesto a la tasa del 8%. ¿Se acuerdan que hasta 50 millones es a la tasa del 8%? Y eso viene a ser 4 millones de guaraníes. Luego el remanente que nosotros teníamos, que es de 51.226.286, ya es a la tasa del 9%. Y el sistema ya calcula eso también en forma automática. Y ahí dice 4.610.366. Es el mismo importe que nosotros tenemos también en nuestro ejercicio resuelto. Después, si es que faltaba más, ¿verdad? O sea que superaba más todavía la renta neta, entonces esta parte también el sistema iba a calcular en forma automática también. Después nos dice saldo a favor del contribuyente del ejercicio fiscal anterior. Proviene de la casilla 44, rubro de la declaración jurada del ejercicio fiscal anterior. O sea que si se tiene un saldo a favor del contribuyente, se coloca aquí. Si el contribuyente tiene retenciones de IRP, entonces revisa en esta parte donde dice ver retenciones. Es como un enlace que tiene ahí. Está subrayado y está en color azul. Y uno utiliza ese enlace y le lleva a ver sus retenciones. Le aparece cuáles, en qué fecha fue la retención, qué número de comprobante tiene. Todo eso le aparece mediante ese enlace. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a encontrar las retenciones del contribuyente. Bien, después tenemos percepciones. Percepciones a favor del contribuyente. Si es que tenemos ese monto, entonces vamos a colocar también aquí. Todo lo que colocamos aquí va a ser a favor del contribuyente. Y se dan cuenta que cuando no vamos a completar, cuando es a favor del fisco y no se completa, entonces está en un color más oscuro. Después dice multa por presentar la declaración jurada con posterioridad al vencimiento. Si yo hubiera elegido para presentar el ejercicio fiscal 2020, a mí ya me iba a aparecer aquí una multa de 50.000. ¿Por qué? Porque ya estoy presentando con posterioridad a la fecha de vencimiento. Lo que era del 2020 ya venció totalmente en el mes de marzo. Entonces, ahora ya estamos en mayo y acá ya me va a aparecer la multa de 50.000 guaraníes. Después, ya el sistema suma totalmente lo que es a favor del contribuyente, suma toda esta columna y suma también todo lo que es a favor del fisco. Entonces, de esta manera se llena el formulario de IRP, rentas por prestación de servicios personales. Una vez que nosotros ya llenamos todo, como en la vida real, ya llenamos todos los anexos, entonces hago clic en presentar declaración. Después me va a preguntar si estoy seguro de que quiero presentar esa declaración. Le doy otra vez clic en presentar y ahí directamente ya se va a la base de datos de la SED. En este caso nosotros no vamos a presentar porque esto es como un ejemplo nada más. Entonces, voy a guardar este archivo
para poder compartir con ustedes después. Bueno, entonces ahora ya voy a cerrar este formulario. O bien le puedo dar también hacer clic en cancelar. Dejé de compartir con ustedes, ahora voy a volver a compartir, ¿sí? Un ratito. No sé si alguien me escribió algo en... Oscar era el que me estaba escribiendo. Bueno, ahora estoy compartiendo otra vez con ustedes, digamos, para volver a ingresar con usuario y clave de acceso en el sistema Marangatú. Es la interfaz del sistema Marangatú otra vez. Entonces vamos a ingresar de nuevo para poder hacer el llenado del formulario 516. Número de root, clave. Bien, y ahora vamos a volver a presentar una declaración. Elijo nuevamente el código de la obligación que es 716 IRP, rentas y ganancias de capital. Año, voy a colocar 2021 para que no me aparezca la multa, ¿verdad? Y ahí ya me dice el formulario es 516 para IRP, rentas y ganancias de capital. Ahora le hago clic en abrir declaración. Ahí me aparece que no tengo días de atraso. Y el formulario se ve de esta manera. Voy a tratar de ampliar un poquito más. Ahí está. Entonces tenemos en la primera parte el nombre del formulario que es formulario 516, impuesto a la renta personal, rentas y ganancias de capital, versión 1 también es. Y luego tenemos para colocar, en nuestro caso que vamos a hacer en forma manual, vamos a colocar el nombre de la persona
En este caso, vamos a colocar el nombre de Cecilia, me parece que es ejercicio 5. Cecilia María González Lesme. El número de RUT de María Cecilia, Cecilia María, perdón. Acá va a ser Cecilia María, primer apellido González, segundo apellido Lesme. Y aquí en número de RUT y dígito verificador vamos a utilizar los datos de Cecilia María. En declaración vamos a marcar nosotros declaración jurada original. Ejercicio fiscal va a ser el ejercicio fiscal 2021. Así mismo vamos a hacer. Y luego vamos a ver los hechos generadores o sea, los distintos rubros que corresponden a hechos generadores del impuesto a la renta personal, rentas y ganancias de capital. En el primer rubro tenemos enajenación de bienes muebles, acciones, cuotas de capital, cesión de derechos y similares. Eso encontró uno. Después tenemos rubro 2, arrendamiento, subarrendamiento de inmuebles en el rubro 2. En el rubro 3 tenemos rescate total o parcial de acciones o cuotas partes de entidades residentes o constituidas en el país que no se encuentre alcanzado por el IDU. Porque si no está alcanzado por el IDU, entonces significa que está alcanzado por el IRP, ¿verdad? Luego, en el rubro 4 dice otras rentas y ganancias de capital del ejercicio fiscal que no fueron objeto de retención. Hay casos en que la persona o la empresa que sea intermediaria en una transacción puede realizar una retención. En ese caso, no hay necesidad ni siquiera de inscribirse al IRP por ese motivo, ¿verdad? Pero va a haber casos en que nosotros ya somos contribuyentes y no se nos realizó ninguna retención, entonces también tenemos que declarar esas situaciones. Después dice rubro 5, determinación del impuesto y liquidación final. Esta parte se llena en forma automática. No hace falta que nosotros estemos llenando. Bueno, entonces, en el ejercicio 5, si nosotros nos fijamos, dice la señora Cecilia María González Lesme con RUT número 6.020.550-5, contribuyente del IRP y del IVA. Desea saber el monto de impuesto a pagar por el arrendamiento de su inmueble para uso industrial. Nos da los datos de cuánto es lo que cobra en forma mensual, corresponde al ejercicio fiscal 2021 y nos da también datos de los gastos realizados. Entonces nosotros el día de ayer ya resolvimos ese ejercicio. Lo que nosotros tenemos que saber es de qué se trata, de qué tipo de hecho generador se trata para poder saber cuál de los rubros es lo que nosotros vamos a llenar, ¿sí? Entonces, para poder utilizar el rubro al cual corresponde, ¿verdad? No vamos a utilizar el rubro 1 porque no se trata de bienes muebles. Enajenación de bienes muebles no es, ¿verdad? No es, por ejemplo, venta de vehículos, no es venta de acciones, no es venta de cuotas de capital, no es nada de eso. Entonces, rubro 1 nosotros no vamos a llenar. Y después quiero que ustedes vean en el rubro 1
están toditos los conceptos a qué se refiere y nos va a pedir colocar precio de venta eh, de acuerdo al documento que respalda esa venta, ¿verdad? Precio de venta, ¿cuánto es? Y nos pide excluido el IVA, ¿sí? Precio de compra más los gastos de venta o del aporte de capital realizado, costo deducido. Entonces, vamos a colocar también aquí precio de venta si es que tenemos y si es que tiene documento, ¿verdad? Si es que tiene documento lo que alegamos como precio de compra. La diferencia, o sea que la resta entre precio de venta menos precio de compra constituye la renta neta real y eso se calcula de forma automática también aquí. Aquí dice renta neta real, columna 1 menos columna 2. Bueno, después dice renta neta presunta y se calcula también en forma automática. Esta parte se utiliza la columna 1 por 30% y se coloca, o sea que aparece nomás ya aquí en forma automática. Después dice renta neta imponible. Aquí explica otra vez el menor valor entre la columna 3 y columna 4 o la diferencia entre precio de venta menos precio, costo deducido significa CD. Precio de venta menos costo deducido por 30%, ¿sí? El monto que resulte menor va a pasar aquí. Puede ser la renta neta presunta o la renta neta real, así como habíamos calculado ayer. Por eso nosotros tenemos que hacer siempre también los dos para saber cuál es el monto que resulta menor. En el rubro 2 tenemos arrendamiento y eso sí ya se trata del alquiler. Entonces aquí es donde nosotros vamos a hacer el llenado. En el caso de nuestro ejercicio, dice arrendamiento o alquiler, dice, ¿verdad? Por el arrendamiento de su inmueble para uso industrial. Entonces, para tener en cuenta. Arrendamiento de inmueble por renta presunta. Arrendamiento de inmueble por renta neta real cuando el precio del arrendamiento sea mayor que los gastos. Dice aquí. Arrendamiento de inmueble por renta neta real cuando el precio del arrendamiento sea menor o igual que los gastos. Y después tenemos subarrendamiento. Entonces nosotros vamos a utilizar arrendamiento de inmueble. Y vamos a ver, vamos a llenar el inciso A. Precio de arrendamiento excluido el IVA. Pero nosotros ya tenemos que utilizar ya ahí el total de un año. El total de un año ya tenemos que usar, no es el que es de un mes. Por eso ya calculamos de un año en el ejercicio 5. Dice 52.800.000 es lo que es de un año ya sin IVA, porque nos pide excluido el IVA. 52.800.000. Entonces voy a poner 52.800.000. Se dan cuenta cómo se llena todo de forma automática, ¿verdad? Luego me dice en el segundo, gastos directamente relacionados a la generación de la renta. Tenemos nosotros unos gastos relacionados
Dice, total gastos relacionados, 21 millones, es sin IVA, 21 millones. Entonces, ese gasto voy a colocar en la declaración jurada. Gastos directamente relacionados a la declaración, perdón, a la generación de la renta. 21 millones. Ahí está. Bueno, entonces se dan cuenta ustedes de que hace el cálculo de cuánto sería la renta neta real. Me dice 31 millones 800 mil. Y voy a comparar eso con mi ejercicio resuelto y me coincide. Renta neta real 31 millones 800 mil. Y en el ejercicio nosotros tenemos renta presunta 52 millones 800 mil por 50% y nos da una renta presunta de 26 millones 400 mil que me coincide exactamente con lo que calculó el formulario. ¿Y qué es lo que hace el formulario? Elige el monto menor. Entonces en esta última columna ya elige el monto menor, si es renta neta real o renta neta presunta. Aquí está entonces el monto presunto. Bueno, nosotros solamente tenemos un arrendamiento, entonces esto nosotros no vamos a llenar. No tenemos estos casos. No tenemos el caso del rubro 3, que es rescate de capital. Vamos a utilizar este rubro si tenemos ese caso, ¿verdad? No tenemos, así que no vamos a llenar. También dice en el rubro 4, otras rentas y ganancias de capital que no fueron objeto de retención. No tenemos ese caso, así que directamente nos quedamos con el rubro 5, donde dice determinación del impuesto y liquidación final. Esto se dan cuenta cómo se llenó de forma automática. Total renta neta imponible del ejercicio fiscal. Suma todos los casilleros que nosotros habíamos llenado, los rubros. Por ejemplo, dice aquí suma de las casillas 76, 107, 120 y 128. Todo lo que queda en la última parte de cada rubro se suma, ¿verdad? En nuestro caso solamente llenamos un rubro, entonces nos vuelve a dar 26 millones 400 mil, que es la renta presunta de, de nuestro arrendamiento. Entonces, el formulario calcula en forma automática el impuesto a pagar, que es en general 8%. Aquí ya no es más como en el caso de rentas por prestación de servicios personales, que la tasa del impuesto es tasa progresiva. Aquí la tasa ya es en general solamente del 8%. Acá los casilleros ya no se dividen luego. Para todo, cualquiera sea el monto que esté aquí, va a ser 8% siempre. Entonces por eso hace 26 millones 400 mil por 8% y eso nos da un impuesto a pagar de 2 millones 112 mil. Y vamos a fijarnos también en nuestro ejercicio de la tarea 21, ejercicio 5, 2 millones 112 mil también tenemos como impuesto a pagar determinado en ese ejercicio resuelto. Bien, entonces, saldo a ingresar a favor del fisco, 2 millones 112 mil. Una vez que nosotros estemos seguros de que está bien nuestro formulario llenado, hacemos clic en donde dice presentar declaración.
Nos va a preguntar después si estamos seguros que queremos presentar esa declaración. Le damos otra vez clic en presentar otra vez y ahí directamente nuestro formulario ya llega a la base de datos de la SED. Y después nos va a dar la opción para poder ver otra vez nuestra declaración jurada como un documento. Nos va a dar también la opción para generar boleta de pago también. Entonces, esta es la forma de llenar el formulario 516, que es exclusivamente para IRP, rentas y ganancias de capital. Bueno, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció el llenado de los formularios del IRP? Hola, ¿qué tal? Exactamente, muy bien. Este, mucha práctica y en las partes donde nosotros no estemos seguros, así como les dije desde un inicio, volver a mirar un poco también nuestra ley, por ejemplo, para poder saber qué tipo de familiares son los que pueden declararse como familiares a cargo, por ejemplo, es demasiado importante. Bien, entonces, eh, me gustaría, si es que puedo, voy a abrir una nueva resolución de la SEP. ¿Sabe por qué? Porque ayer estuvimos hablando con Juana y Heriberto de la forma de presentar los libros de ingresos y egresos de los contribuyentes del IRP. Y les comentaba a Juana y a Heriberto de que se utiliza para el periodo 2020 se tenía la opción de utilizar la planilla Excel proveída por la SED, ese formato, y también se podía usar todavía el Aranduca, es ese sistema Aranduca que también se puede descargar de la página de la SED. Pero justo hoy, ¿verdad? Yo quiero que miren ustedes, acá dice Resolución General 90/2021. Hace 5 horas, dice. Esa resolución salió hoy, es nuevita y es con relación, voy a abrir si es que es ese, porque hoy tenía la información de que hay una, sí, justamente se trata de la resolución. Dice, la Subsecretaría de Estado de Tributación emitió la resolución general número 90/2021, por la cual se implementa el registro electrónico de los comprobantes de ventas y compras y de ingresos y egresos en el sistema Marangatú. O sea que ahora tenemos una nueva resolución de que se va a cambiar la forma de presentar los libros de ingresos y egresos. Entonces, vamos a ver si podemos acceder a, a ese documento. Nos lleva directamente a la página principal de la SED. Y esta es la resolución general número 90. Y me gustaría que ustedes después lo puedan leer porque establece que ya no se va a utilizar más la planilla Excel, ni tampoco ya no se va a utilizar más el sistema Aranduca. Y quería compartir demasiado con ustedes porque ayer estaba
comentando eso con los compañeros, con Heriberto y con Juana también, que se utiliza el sistema Aranduca de preferencia. Pero justo hoy, ¿verdad? Tenemos una nueva resolución de la SEP que establece de que la carga de los comprobantes ya se va a realizar en el sistema Marangatú, que es este sistema que nosotros utilizamos para presentar las declaraciones juradas. Quiero que lean bien después. Yo todavía no leí del todo porque esta tarde estuve mirando así a las apuradas, pero esos libros les afecta, ¿verdad? A los contribuyentes del IVA, contribuyentes del IRP, rentas por servicios personales, los contribuyentes del IRE simple, ¿sí? Son los sujetos obligados a cargar en el sistema Marangatú sus libros de ingresos y egresos, ¿sí? No se olviden, contribuyentes del IVA, IRP, rentas por servicios personales. No le menciona a los del IRP, rentas y ganancias de capital. Acá no menciona. Y solamente contribuyentes del IRE simple. Entonces, medio de registro, aquí dice, a través del sistema Marangatú, utilizando usuario y clave de acceso. Artículo 5 habla sobre el registro de los documentos. Quiero que después lean todito. Voy a enviar en el grupo este archivo de esta nueva calentita resolución, como se dice, ¿verdad? Estaban muy enojados los profesionales del área contable porque nos pide también cargar todos los comprobantes desde enero de este año 2021. Entonces, eso significa muchísimo trabajo también para nosotros. Entonces, esta parte va a ser una obligación que va a tener un código, así como nosotros siempre elegimos un código por ejemplo, para presentar IRP, elegimos hoy código 715 y código 716. Y así también en el sistema Marangatú va a tener un código que va a ser 955, registro mensual de comprobantes, y 956 va a ser registro anual de comprobantes. Registro mensual va a ser para los contribuyentes del IVA general y registro anual va a ser para contribuyentes del IRP, rentas por servicios personales. Entonces, hay mucho trabajo ahora, ¿verdad? Quiero que lean todito esta parte de las disposiciones. Después seguramente mañana vamos a compartir más si tienen preguntas. Y aquí establece cómo se va a estar manejando para que los contribuyentes se puedan poner al día a partir de esta resolución. Por ejemplo, los libros o comprobantes que corresponden a enero y febrero de este año, se tiene un plazo hasta agosto para la presentación. ¿Hasta qué día de agosto? Va a ser de acuerdo al calendario perpetuo, de acuerdo a la terminación del RUT. Y si es que no se presenta en agosto, en el día, o sea que hasta ese día se va a tener tiempo, ¿verdad? Como plazo normal. Si supera ese plazo, lo que es de enero y febrero, se le va a cobrar una multa de 50.000 al contribuyente. Esto es totalmente nuevo, solamente de hoy nomás es. Bueno, entonces, hasta aquí, hasta artículo 22, tiene esta nueva resolución de la SED donde establece un nuevo mecanismo para la carga de comprobantes